El Génesis revisado 9. Una madre llamada Eva parte 1. Al rastrear las palabras hebreas en la Biblia a través de su raíz acadía hasta su origen sumerio, ha sido posible comprender el verdadero significado de los cuentos bíblicos, especialmente los del libro del Génesis. El hecho de que tantos términos sumerios tuvieran más de un significado, en su mayoría pero no siempre derivado de un pictograma original común, constituye una gran dificultad para entender el sumerio y requiere leerlos cuidadosamente en contexto. Por otro lado, la propensión de los escritores sumerios a usar eso para frecuentes juegos de palabras, hace que sus textos sean una alegría para el lector inteligente. Al tratar, por ejemplo, con el relato bíblico del levantamiento de Sodoma y Gomorra en las guerras de dioses y hombres, señalé que la noción de que la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal cuando se quedó atrás para mirar lo que estaba sucediendo, de hecho, significaba columna de vapor en la terminología sumeria original. Dado que la sal se obtenía en Sumer de pantanos llenos de vapor, el término sumerio original Nipuntomur llegó a significar tanto sal como vapor. La esposa del pobre Lot fue vaporizada, no convertida en sal, por las explosiones nucleares que provocaron la conmoción de las ciudades de la llanura. Con respecto al relato bíblico de Eva, fue el gran sumerólogo Samuel N. Kramer quien señaló por primera vez que su nombre, que en hebreo significaba la que tiene la vida, y el relato de su origen de la costilla de Adán, probablemente se derivaba del juego sumerio con la palabra ti, que significa tanto vida como costilla. Algunos otros significados originales o dobles en los cuentos de la creación ya se han mencionado en un capítulo anterior. Se puede obtener más información sobre Eva y sus orígenes a partir de las comparaciones de los cuentos bíblicos con los textos sumerios y un análisis de la terminología sumeria. Las manipulaciones genéticas, como hemos visto, fueron realizadas por Enki Ninti en una instalación especial llamada, en las versiones acadias, Bir Shinti, casa donde se respira el viento de la vida. Este significado transmite una idea bastante precisa de cuál era el propósito de la estructura especializada, un laboratorio. Pero aquí tenemos que invitar a la discusión a la inclinación sumeria por el juego de palabras, arrojando así una nueva luz sobre el origen de la historia de la costilla de Adán, el uso de la arcilla y los alientos de la vida. El término acadio, como se dijo anteriormente, era una traducción del sumerio Shrimti, una palabra compuesta en la que cada uno de los tres componentes transmitía un significado que se combinaba con, fortalecía y expandía los otros dos. Shi representa lo que la Biblia llama Nepesh, que se traduce comúnmente como alma, pero que significa más exactamente aliento de vida. In tenía varios significados, según el contexto. Significaba viento, pero también podía significar lado. En los textos astronómicos denota un satélite que está al lado de su planeta. En geometría significaba el lado de un cuadrado o un triángulo. Y en anatomía significaba costilla. Hasta el día de hoy, la palabra hebrea paralela sela significa tanto el lado de una forma geométrica como la costilla de una persona. Y, he aquí, in también tenía un cuarto significado totalmente no relacionado. Arcilla, como si los múltiples significados viento barra lado barra costilla barra arcilla de in no fueran suficientes, el término ti se sumó a la diversión lingüística de los sumerios. Significaba, como se mencionó anteriormente, tanto vida como costilla, siendo este último el paralelo del acadio situ, de donde proviene el hebreo sela. Doblado, titi significaba vientre, lo que sostenía al feto. Y he aquí, en acadio titu adquirió el significado de arcilla, del cual ha sobrevivido la palabra hebrea tit. Por lo tanto, el componente ti del nombre sumerio del laboratorio, Shinti, tiene los significados vida barra arcilla, vientre, costilla. La versión sumeria original de la cual los compiladores de Génesis podrían haber obtenido sus datos, no se puede estar seguro de si eligieron la interpretación de costilla porque fue transmitida tanto por In como por Ti o porque les dio una apertura. Hacer una declaración social en los siguientes versículos. Y Yahweh Elohim causó un sueño profundo sobre el Adán, y se durmió. Y miró una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y Yahweh Elohim construyó de la costilla que había tomado de Adán una mujer, y la trajo al Adán. Y el Adán dijo: Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso el ser llamado Isha mujer porque de Ish hombre fue tomado. Por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para ser como una sola carne. Esta historia de la creación de la contraparte femenina del hombre relata cómo Adán, que ya había sido colocado en el Edén para labrarlo y cuidar sus huertos, estaba solo. Y Yahweh Elohim dijo: No es bueno que el Adán esté solo. Déjame hacerle un compañero.
Obviamente, esto es una continuación de la versión por la cual se creó el Adán solo, y no parte de la versión por la cual la humanidad fue creada como hombre y mujer de inmediato. Para resolver esta aparente confusión, debe tenerse en cuenta la secuencia de creación de los terrícolas. Primero se perfeccionó el lulú masculino, mixto. Luego, los óvulos fecundados de la mujer mono, bañados y mezclados con el suero sanguíneo y el esperma de un joven Anunnaki, se dividieron en lotes y se colocaron en un molde, donde adquirieron características masculinas o femeninas. Reimplantados en el útero de las diosas del nacimiento, los embriones produjeron 7 machos y 7 hembras cada vez. Pero estos mixtos eran híbridos, que no podían procrear, como no pueden las mulas. Para obtener más de ellos, el proceso tuvo que repetirse una y otra vez. En algún momento se hizo evidente que esta forma de obtener siervos no era suficientemente buena. Se tenía que encontrar una manera de obtener más de estos humanos sin imponer los embarazos y partos a las mujeres Anunnaki. De esa manera fue una segunda manipulación genética de Enki y Ninti, lo que le dio a Adán la capacidad de procrear por su cuenta. Para poder tener descendencia, Adán tuvo que aparearse con una hembra totalmente compatible. Cómo y por qué nació es la historia de la costilla y del jardín del Edén. El Génesis revisado capítulo 9. Una madre llamada Eva parte 2. La historia de la costilla se lee casi como un resumen de 2 oraciones de un informe en una revista médica. En términos inequívocos, describe una operación importante del tipo que es noticia hoy en día, cuando un pariente cercano, por ejemplo, un padre o una hermana, dona un órgano para trasplante. Cada vez más, la medicina moderna recurre al trasplante de médula ósea cuando la enfermedad es un cáncer o afecta al sistema inmunológico. El donante en el caso bíblico es Adán. Se le administra anestesia general y se le pone a dormir. Se hace una incisión y se extrae una costilla. Luego se junta la carne para cerrar la herida, y se deja que Adán descanse y se recupere. La acción continúa en otros lugares. Los Elohim ahora usan el pedazo de hueso para construir una mujer. No para crear una mujer, sino para construir una. La diferencia de terminología es significativa. Indica que la hembra en cuestión ya existía pero requirió alguna manipulación constructiva para convertirse en pareja de Adán. Todo lo que se necesitaba se obtuvo de la costilla, y la clave de lo que la costilla proporcionó se encuentra en los otros significados de Imniti. Vida, vientre, arcilla. Se implantó un extracto de la médula ósea de Adán en el de la arcilla de una trabajadora primitiva a través de su vientre. Lamentablemente, la Biblia no describe lo que se le hizo a la mujer, llamada Eva por Adán, y los textos sumerios que seguramente han tratado este punto no se han encontrado hasta ahora. Que algo así existió es seguro por el hecho de que la mejor traducción disponible del texto de Atrahasis al asirio temprano, alrededor del 850 AC, contiene líneas que son paralelas a algunos de los versículos bíblicos sobre un hombre que deja la casa de su padre y se convierte en uno con su esposa mientras yacen juntos en la cama. Sin embargo, la tablilla que lleva este texto está demasiado dañada para revelar todo lo que el texto original sumerio tenía que decir. Pero hoy en día sabemos, gracias a la ciencia moderna, que la sexualidad y la capacidad de procrear se encuentran en los cromosomas humanos. La célula de cada persona contiene 23 pares. En el caso de una mujer, un par de cromosomas X y en el caso de los hombres, un cromosoma X y uno Y, 59. Sin embargo, las células reproductoras, óvulo femenino, esperma masculino, contienen cada una solo un conjunto de cromosomas, no pares. El apareamiento tiene lugar cuando el óvulo es fertilizado por el esperma. Por tanto, el embrión tiene los 23 pares de cromosomas, pero solo la mitad de ellos proceden de la madre y solo la mitad del padre. La madre, que tiene 2 cromosomas X, siempre aporta una X. El padre, que tiene una X y una Y, puede terminar contribuyendo con cualquiera de los dos. Si es una X, el bebé será una mujer. Si es una Y, será un hombre. Por tanto, la clave de la reproducción reside en la fusión de los dos conjuntos únicos de cromosomas. Si su número y código genético difieren, no se combinarán y los seres no procrearán. Dado que tanto los trabajadores primitivos femeninos como masculinos ya existían, su esterilidad no se debía a la falta de cromosomas X o Y. La necesidad de un hueso. La Biblia enfatiza que Eva era hueso de los huesos de Adán. Sugiere que existía la necesidad de superar cierto rechazo inmunológico por parte de las trabajadoras primitivas de los espermatozoides masculinos. La operación llevada a cabo por los Elohim superó este problema.
Adán y Eva descubrieron su sexualidad, habiendo adquirido conocimiento, un término bíblico que connotaba sexo con el propósito de procreación, y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Eva, como relata la historia de los dos en el jardín del Edén, pudo en adelante quedar embarazada de Adán, recibiendo de la deidad una bendición combinada con una maldición. Con sufrimiento darás a luz. Con eso, el Adán, dijo Elohim, se ha vuelto como uno de nosotros. Se le concedió saber. El Homo sapiens pudo procrear y multiplicarse por sí mismo. Pero aunque se le dio una buena medida de la composición genética de los Anunnaki, quienes hicieron al hombre a su imagen y semejanza incluso en este aspecto de la procreación, no se transmitió un rasgo genético. Esa fue la longevidad de los Anunnaki. Del fruto del árbol de la vida, el cual habría hecho que el hombre viviera tanto como los Anunnaki, ni siquiera estaba para probarlo. Este punto se explica claramente en el cuento sumerio de Adapa, el hombre perfecto creado por Enki. Amplio entendimiento que perfeccionó para él. Sabiduría que le había dado. A él le había dado el conocimiento. Vida eterna que no le había dado. Desde la publicación de D12TH Planet en 1976, no he escatimado esfuerzos para explicar la aparente inmortalidad de los dioses. Usando moscas en mi casa como ejemplo, he tenido la costumbre de decir que si las moscas pudieran hablar, Papa Flea le diría a Son Flea: ¿sabes, este hombre aquí es inmortal? Mientras yo vivo, él no ha envejecido en absoluto. Mi padre me dijo que su padre, todos nuestros antepasados, hasta donde podemos recordar, han visto a este hombre tal como es. Viviente e inmortal. Mi inmortalidad a los ojos de las moscas parlantes, es, por supuesto, simplemente el resultado de los diferentes ciclos de vida. El hombre vive tantas décadas de años. Las moscas cuentan sus vidas en días. Pero, ¿qué son todos estos términos? Un día es el tiempo que tarda nuestro planeta en completar una revolución alrededor de su eje. Un año es el tiempo que tarda nuestro planeta en completar una órbita alrededor del Sol. El tiempo que las actividades de los Anunnaki tomaron en la Tierra se contó en SARS, cada uno equivalente a 3600 años terrestres. Un SAR, he sugerido, era el año en Nibiru, el tiempo que le tomó a ese planeta completar una órbita alrededor del Sol. Entonces, cuando las listas de reyes sumerios informaron, por ejemplo, que un líder de los Anunnaki administró una de sus ciudades durante 36,000 años, el texto actual dice 10 SARS. Si una sola generación para el hombre es de 20 años, habría 180 generaciones de la progenie del hombre en un año Anunnaki, haciéndolos parecer que viven por siempre, inmortales. Los textos antiguos dejan en claro que esta longevidad no se transmitió al hombre, pero sí la inteligencia. Esto implica una creencia o conocimiento, en la antigüedad, de que los dos rasgos, inteligencia y longevidad, de alguna manera podrían ser otorgados o negados al hombre por aquellos que lo habían creado genéticamente. Tal vez no sea sorprendente que la ciencia moderna esté de acuerdo. El Génesis revisado capítulo 9. Una madre llamada Eva parte 3. La evidencia acumulada durante los últimos 60 años sugiere que hay un componente genético en la inteligencia, informó Scientific American en su edición de marzo de 1989. Además de dar ejemplos de genios en varios campos que habían legado sus talentos a hijos y nietos, el artículo destacó un informe de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder y la Universidad Estatal de Pensilvania, David W. Fulker, John C. DeFries y Robert Plomin, quien había establecido una estrecha correlación biológica en las habilidades mentales atribuibles a la herencia genética. Scientific American tituló el artículo, Más evidencia vincula los genes y la inteligencia. Otros estudios, reconociendo que los recuerdos están hechos de moléculas, han llevado a la sugerencia de que si alguna vez las computadoras van a igualar la inteligencia humana, deberían ser computadoras moleculares. La actualización de las sugerencias hechas en esta dirección por Forrest Carter de los Laboratorios de Investigación Naval en Washington, D.C., John Opfield de Caltech y los Laboratorios Bell de ATT describieron en 1988, Science, Vol. 241, un modelo para una computadora biológica. También se han ido acumulando pruebas de la fuente genética de los ciclos de vida de los organismos vivos. Las diversas etapas de la vida de los insectos y el tiempo que viven están claramente orquestadas genéticamente. También lo es el hecho de que tantas criaturas, pero no mamíferos, mueran después de reproducirse.
Los pulpos, por ejemplo, se descubrió, por Jerome Wodinsky de la Universidad de Brandeis, están genéticamente programados para autodestruirse después de la reproducción a través de sustancias químicas que se encuentran en sus glándulas ópticas. Los estudios se llevaron a cabo en el curso de una investigación sobre el proceso de envejecimiento en animales, no sobre la vida de los pulpos en sí. Muchos otros estudios han demostrado que algunos animales poseen la capacidad de reparar genes dañados en sus células y así detener o revertir el proceso de envejecimiento. Cada especie tiene claramente un período de vida fijado por sus genes. Un solo día para la efímera, unos 6 años para una rana, un límite de unos 15 para un perro. Hoy en día, el límite humano se encuentra en algún lugar no mucho más allá de los 100 años, pero en épocas anteriores la esperanza de vida humana era mucho más larga. Según la Biblia, Adán vivió hasta los 930 años, su hijo Set 912 años y su hijo Enos 905. Aunque hay razones para creer que los editores de Génesis redujeron en un factor de 60 la esperanza de vida mucho mayor informada en los textos sumerios, la Biblia reconoce que la humanidad tenía vidas mucho más largas antes del diluvio. La esperanza de vida patriarcal comenzó a cortarse a medida que pasaban los milenios. Taré, el padre de Abraham, murió a la edad de 205 años. Abraham vivió 175 años. Su hijo Isaac murió a los 180 años. El hijo de Isaac, Jacob, vivió hasta los 147 años, pero el hijo de Jacob falleció a los 110 años. Si bien se cree que los errores genéticos que se acumulan a medida que el ADN sigue reproduciéndose en las células contribuyen al proceso de envejecimiento, la evidencia científica indica la existencia de un reloj biológico en todas las criaturas, un rasgo genético básico incorporado que controla la vida. Lapso de cada especie. Lo que es ese gen o grupo de genes, lo que lo hace funcionar, lo que lo impulsa a expresarse, siguen siendo temas de intensa investigación. Pero numerosos estudios han demostrado que la respuesta está en los genes. Algunos, en virus, muestran que poseen fragmentos de ADN que literalmente pueden inmortalizarlos. Enki debe haber sabido todo eso, de modo que cuando se trató de perfeccionar a Adán, creando un verdadero Homo sapiens procreador, le dio a Adán inteligencia y conocimiento, pero no la longevidad completa que poseían los genes Anunnaki. A medida que la humanidad sigue distanciándose de los días de su creación como Lulu, un ser mixto que portaba la herencia genética tanto de la tierra como de los cielos, el acortamiento de su esperanza de vida promedio podría verse como un síntoma de la diminuta pérdida. De generación en generación, de lo que algunos consideran elementos divinos y la creciente preponderancia del animal que está dentro de nosotros. La existencia en nuestra composición genética de lo que algunos llaman ADN sin sentido, segmentos de ADN que parecen haber perdido su propósito, es un aparente remanente de la mezcla original. Las dos partes independientes, aunque conectadas, del cerebro, una más primitiva y emocional, la otra más nueva y más racional, son otra prueba del origen genético mixto de la humanidad. La evidencia que corrobora los antiguos relatos de la creación, masiva como ha sido hasta ahora, no termina con la manipulación genética. Hay más por venir, y todo está por encima de Eva. La antropología moderna, con la ayuda de los hallazgos fósiles de los paleontólogos y los avances en otros campos de la ciencia, ha logrado grandes avances en la búsqueda del origen del hombre. A estas alturas, la pregunta ¿de dónde venimos? Se ha respondido claramente. La humanidad surgió en el sureste de África. El Génesis revisado capítulo 9 Madre llamada Eva parte 4. Ahora sabemos que la historia del hombre no empezó con el hombre. El capítulo que habla del grupo de mamíferos llamados primates nos remonta a unos 45 o 50 millones de años, cuando un antepasado común de monos, simios y el hombre apareció en África. 25 o 30 millones de años después, así de lentamente giran las ruedas de la evolución, un precursor de los grandes simios se separó de la línea de primates. En la década de 1920, los fósiles de este simio primitivo, procónsul, se encontraron por casualidad en una isla en el lago Victoria, ver el mapa a continuación, y el hallazgo finalmente atrajo a la zona al equipo de paleontólogos más conocido de marido y mujer, Louis S.B. y Mary Leakey. Además de los fósiles de procónsul, también descubrieron en la zona restos de Ramapithecus, el primer simio erecto o primate humano. Tenía unos 14 millones de años, unos 8 o 10 millones de años en el árbol evolutivo de procónsul. Estos descubrimientos significaron más que encontrar algunos fósiles.
Ellos abrieron la puerta al laboratorio secreto de la naturaleza, el escondite donde la madre naturaleza sigue avanzando con la marcha evolutiva que ha llevado de mamífero a primate a grandes simios a homínidos. El lugar era el Valle del Rift que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania, parte del sistema de Rift que comienza en el Valle del Jordán y el Mar Muerto en Israel, incluye el Mar Rojo y se extiende hasta el sur de África, mapa, figura 60. Se han realizado numerosos hallazgos de fósiles en sitios que los Leakey y otros paleoantropólogos han hecho famosos. Los hallazgos más ricos se han producido en Olduvai y Borge en Tanzania, cerca del lago Rudolf, rebautizado como lago Turkana, en Kenia, y en la provincia de Afar de Etiopía, por nombrar los sitios más conocidos. Ha habido muchos descubridores de muchas naciones, pero algunos, prominentes en los debates académicos sobre el significado y las escalas de tiempo de los hallazgos, deben mencionarse. Richard, el hijo de los Leakey, conservador de los museos nacionales de Kenia. Donald C. Johansen, curador del Museo de Historia Natural de Cleveland en el momento de sus descubrimientos. Timothy J. Desmond Clark, Universidad de California en Berkeley. Alan Walker, Universidad Johns Hopkins. Henry Will y David Pilbeam de Harvard. Raymond Dart y Philip Tobias de Sudáfrica. Dejando a un lado los problemas planteados por el orgullo del descubrimiento, las diferentes interpretaciones de los hallazgos y la propensión a dividir especies y géneros en subdivisiones más pequeñas, es seguro afirmar que la rama que conduce a los humanos se separó de la de los monos cuadrúpedos unos 14 millones de años. Y que pasaron otros 9 millones de años más o menos hasta que aparecieron los primeros simios con aspecto homínido, llamados Australopithecus, todos allí donde la naturaleza había elegido su laboratorio de fabricación de hombres. Si bien el registro fósil de esos 10 millones de años intermedios está casi en blanco, los paleoantropólogos, como se ha llegado a llamar al nuevo grupo de científicos, han sido bastante ingeniosos al reconstruir el registro en los siguientes 3 millones de años. En ocasiones con solo una mandíbula, un cráneo fracturado, un hueso de la pelvis, los restos de algunos dedos o, con suerte, incluso partes de esqueletos, han podido reconstruir los seres que estos fósiles representaban. Con la ayuda de otros hallazgos, como huesos de animales o piedras toscamente formadas para servir de herramientas, han determinado el estadio de desarrollo y las costumbres de los seres. Y al fechar los estratos geológicos en los que se encuentran los fósiles, han podido fechar los fósiles mismos. Entre las señales viales sobresalientes se encuentran hallazgos como partes esqueléticas de una hembra apodada Lucky que podría haberse parecido al homínido de la FID. 61, que se cree que fue un Australopithecus avanzado que vivió hace unos 3,5 millones de años. Un fósil conocido por su número de catálogo como cráneo 1470 de un macho de quizás hace 2 millones de años y considerado por sus buscadores como un hombre cercano, o Homo habilis, antiman, un término cuyas implicaciones muchos objeto. Y restos esqueléticos de un macho joven y robusto catalogado WT15000 de un Homo erectus de hace aproximadamente 1,5 millones de años, probablemente el primer homínido verdadero. Él marcó el comienzo de la Edad de Piedra. Comenzó a utilizar piedras como herramientas y emigró a través de la península del Sinaí, que actúa como un puente terrestre entre África y Asia, al sureste de Asia por un lado y al sur de Europa por el otro. El rastro del género Homo se pierde después de eso. Falta el capítulo entre hace unos 1,5 millones de años y unos 300.000 años, excepto por los rastros de Homo erectus en las periferias de las migraciones de este homínido. Luego, hace unos 300.000 años, sin ninguna evidencia de cambio gradual, hizo su aparición el Homo sapiens. Al principio se creyó que Homo sapiens neanderthalis. El hombre de Neandertal, llamado así por el lugar de su primer descubrimiento en Alemania, que adquirió prominencia en Europa y partes de Asia hace unos 125.000 años, fue el antepasado de los cromagnones, Homo sapiens sapiens, que se apoderó de las tierras alrededor de hace 35.000 años. Luego se sostuvo que el neandertal más brutal y por lo tanto primitivo provenía de una rama diferente del Homo sapiens, que Cro-Magnon había desarrollado en algún lugar por su cuenta. Ahora se sabe que esta última noción es más correcta, pero no del todo. Relacionadas pero no descendientes entre sí, las dos líneas de Homo sapiens vivieron una al lado de la otra hace 90.000 o incluso 100.000 años. La evidencia se encontró en dos cuevas, una en el Monte Carmelo y la otra cerca de Nazaret, en Israel. Se encuentran entre una serie de cuevas en el área donde el hombre prehistórico se había hecho un hogar.
Se creía que los primeros hallazgos en la década de 1930 tenían alrededor de 70.000 años y eran solo del hombre de Neandertal, por lo que encajaban bien con las teorías entonces sostenidas. En la década de 1960, un equipo conjunto israelí-francés reexcavó la cueva en Kafze, la que está cerca de Nazaret, y descubrió que los restos no solo eran de neandertales sino también de Cro-Magnon. De hecho, las capas indicaron que Cro-Magnons había utilizado la cueva antes que los neandertals, un hecho que hizo retroceder la aparición de Cro-Magnons desde hace 35.000 años supuestamente hasta mucho antes de hace 70.000 años. Ellos mismos, incrédulos, los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén recurrieron a la verificación de los restos de roedores encontrados en las mismas capas. Su examen dio la misma fecha increíble. Cro-Magnones, Homo sapiens sapiens, que se suponía que no debían haber hecho acto de presencia antes de hace 35.000 años, habían llegado al cercano Oriente y se habían establecido en lo que hoy es Israel hace más de 70.000 años. Además, durante mucho tiempo compartieron la zona con los neandertales. El Génesis revisado capítulo 9 Madre llamada Eva parte 5. A finales de 1987, los hallazgos en Kafze y Quebara, la cueva del Monte Carmelo, fueron fechados con nuevos métodos, incluida la termoluminiscencia, una técnica que da fechas fiables mucho más atrás que el límite de 40.000 a 50.000 años de datación por radiocarbono. Como se informó en dos números, vols. 330 y 340, de Nature por la líder del equipo francés, Hélène Vallades del Centro Nacional de Investigación en Gif-sur-Yvette, los resultados mostraron sin lugar a dudas que tanto neandertales como Cro-Magnones habitaban en la zona. Entre 90.000 y 100.000 años atrás, los científicos utilizan ahora 92.000 años como fecha media. Estos hallazgos se confirmaron más tarde en otro sitio de Galilea. Al dedicar un editorial en Nature a los hallazgos, Christopher Stringer, del Museo Británico, reconoció que la visión convencional de que los neandertales precedieron a los Cro-Magnones debía descartarse. Ambas líneas parecían provenir de una forma anterior de Homo sapiens. Dondequiera que haya estado el Edén original para los humanos modernos, decía el editorial, ahora parecía que por alguna razón los neandertales fueron los primeros en emigrar hacia el norte, hace unos 125.000 años. Junto con su colega, Peter Andrews, y Ofer Bar Yosef de la Universidad Hebrea y Harvard, abogaron enérgicamente por una interpretación fuera de África de estos hallazgos. Una migración hacia el norte de estos primeros Homo sapiens desde un lugar de nacimiento africano fue confirmada por el descubrimiento, por Fred Wendorf de la Universidad Metodista del Sur, Dallas, de un cráneo de Neandertal cerca del Nilo en Egipto que tenía 80.000 años. ¿Significa todo esto un amanecer más temprano para los humanos?, preguntó un titular de Science. Cuando científicos de otras disciplinas se unieron a la búsqueda, quedó claro que la respuesta era sí. Se determinó que los neandertales no eran solo visitantes del cercano Oriente, sino habitantes de allí desde hace mucho tiempo. Y no eran los brutos primitivos que las nociones anteriores los habían hecho parecer. Enterraron a sus muertos en rituales que indicaban prácticas religiosas y al menos un tipo de comportamiento espiritualmente motivado que los alía con los humanos modernos. Jared M. Diamond de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. Algunos, como el descubridor del Neandertal permanece en la cueva Shanidar, Ralph S. Solecki de la Universidad de Columbia, creen que los neandertales sabían cómo usar hierbas para curar, hace 60.000 años. Los hallazgos esqueléticos en las cuevas israelíes convencieron a los anatomistas de eso, contrariamente a las teorías sostenidas anteriormente. Los neandertales podían hablar. Los moldes cerebrales fósiles muestran un área del lenguaje bien desarrollada, afirmó Dean Falk de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Y el cerebro de Neandertal era más grande que el nuestro. No era tonto ni inarticulado, concluyó el neuroanatomista Terence Deacon de Harvard. Todos estos descubrimientos recientes no han dejado ninguna duda de que el hombre de Neandertal era sin duda un Homo sapiens, no un antepasado del hombre de Cro-Magnon, sino un tipo anterior del mismo linaje humano. En marzo de 1987, Christopher Stringer del Museo Británico, junto con un colega, Paul Meyers, organizaron una conferencia en la Universidad de Cambridge para actualizar y asimilar los nuevos hallazgos sobre los orígenes y la dispersión del hombre moderno. Como informó Hugh Goulet en Antiquity, julio de 1987, los conferenciantes primero consideraron la evidencia fósil. Llegaron a la conclusión de que después de una pausa de 1,2 a 1,5 millones de años por Homo erectus,
Homo sapiens hizo una aparición repentina poco después de hace 300.000 años, como lo demuestran los restos fósiles en Etiopía, Kenia y Sudáfrica. Los neandertales se diferenciaron de los primeros Homo sapiens, hombre sabio, hace unos 230.000 años y pueden haber comenzado sus migraciones hacia el norte 100.000 años después, tal vez coincidiendo con la aparición del Homo sapiens sapiens. La conferencia también examinó otras líneas de evidencia, incluidos los nuevos datos proporcionados por el campo de la bioquímica. Los más emocionantes fueron los hallazgos basados en la genética. La capacidad de los genetistas para rastrear la paternidad a través de comparaciones de sentencias de ADN ha sido probada en demandas de paternidad. Era inevitable que las nuevas técnicas se ampliaran para rastrear no solo las relaciones entre padres e hijos, sino también linajes enteros de especies. Fue esta nueva ciencia de la genética molecular la que permitió a Ian C. Wilson y Vincent M. Sarich, ambos de la Universidad de California en Berkeley, establecer con gran precisión que los homínidos se diferenciaban de los simios hace unos 5 millones, no hace 15 millones de años, y que los parientes más cercanos de los homínidos eran chimpancés y no gorilas. Debido a que el ADN de una persona sigue siendo mezclado por los genes de los padres generacionales, las comparaciones del ADN en el núcleo de la célula, que proviene la mitad de la madre y la mitad del padre, no funcionan bien después de varias generaciones. Sin embargo, se descubrió que, además del ADN en el núcleo de la célula, existe algo de ADN en la célula de la madre pero fuera del núcleo en cuerpos llamados mitocondrias Fig. 62. Este ADN no se mezcla con el ADN del padre. En cambio, se transmite sin adulterar de madre a hija a nieta, y así sucesivamente de generación en generación. Este descubrimiento, realizado por Douglas Wallace de la Universidad de Emory en la década de 1980, lo llevó a comparar este ADN de unas 800 mujeres. La sorprendente conclusión, que anunció en una conferencia científica en julio de 1986, fue que el DNA en todos ellos parecía ser tan similar que estas mujeres debían haber descendido todas de un solo antepasado femenino. La investigación fue recogida por Wesley Brown de la Universidad de Michigan, quien sugirió que al determinar la tasa de mutación natural del DNA, se podría calcular el tiempo transcurrido desde que este ancestro común estaba vivo. Al comparar el ADN de 21 mujeres de diversos orígenes geográficos y raciales, llegó a la conclusión de que debían su origen a una sola Eva mitocondrial que había vivido en África hace entre 300.000 y 180.000 años. Estos intrigantes hallazgos fueron retomados por otros, que se dispusieron a buscar a Eve. Entre ellos se destacó Rebecca Kahn de la Universidad de California en Berkeley, más tarde en la Universidad de Hawaii. Al obtener las placentas de 147 mujeres de diferentes razas y orígenes geográficos que dieron a luz en hospitales de San Francisco, extrajo y comparó su ADN. La conclusión fue que todos tenían un antepasado femenino común que había vivido entre 300.000 y 150.000 años, dependiendo de si la tasa de mutación era del 2% o del 4% por millón de años. Normalmente asumimos 250.000 años, afirmó Kahn. El Génesis revisado capítulo 9 Madre llamada Eva parte 6. El límite superior de 300.000 años, señalaron los paleoantropólogos, coincidió con la evidencia fósil de la época en que hizo su aparición el Homo sapiens. ¿Qué pudo haber sucedido hace 300.000 años para provocar este cambio? Kahn y Ian Wilson preguntaron, pero no obtuvieron respuesta. Para probar más a fondo lo que se ha dado en llamar la hipótesis de Eva, Kahn y sus colegas, Wilson y Mark Stoneking, procedieron a examinar las placentas de unas 150 mujeres en América cuyos antepasados procedían de Europa, África, Oriente Medio y Asia. Así como placentas de mujeres aborígenes de Australia y Nueva Guinea. Los resultados indicaron que el ADN africano era el más antiguo y que todas esas mujeres diferentes de diversas razas y los más diversos orígenes geográficos y culturales tenían el mismo antepasado femenino único que había vivido en África entre 290.000 y 140.000 años atrás. En un editorial de Science, 11 de septiembre de 1987, en el que se revisaron todos estos hallazgos, se afirmó que la abrumadora evidencia mostraba que, África fue la cuna de los humanos modernos. La historia que parece contar la biología molecular es que los humanos modernos evolucionaron en África hace unos 200.000 años. Estos sensacionales hallazgos, desde entonces corroborados por otros estudios, llegaron a los titulares de todo el mundo. La pregunta ¿de dónde venimos? Ha sido respondida, anunció National Geographic, octubre de 1988. Del sureste de África.
Se ha encontrado la madre de todos nosotros, tituló el San Francisco Chronicle. Fuera de África. La ruta del hombre para gobernar el mundo, anunció el London Observer. Newsweek, 11 de enero de 1988, en lo que iba a ser su número más vendido, mostraba a un Adán y una Eva con una serpiente en la portada, encabezando la búsqueda de Adán y Eva. El titular era apropiado, ya que, como observó Ian Wilson, obviamente, donde había una madre, tenía que haber un padre. Todos estos descubrimientos muy recientes contribuyen en gran medida a confirmar la afirmación bíblica con respecto a la primera pareja de Homo sapiens. Y Adán llamó el nombre de su esposa Chava She of Life, Eva en inglés porque ella era la madre de todos los que viven. Los datos sumerios ofrecen varias conclusiones. Primero, la creación de Lulú fue el resultado del motín de los Anunnaki hace unos 300.000 años. Esta fecha como límite superior para la primera aparición del Homo sapiens ha sido corroborada por la ciencia moderna. En segundo lugar, la formación de Lulú había tenido lugar sobre el Akzu, al norte de la zona minera. Esto se ve corroborado por la ubicación de los primeros restos humanos en Tanzania, Kenia y Etiopía, al norte de las áreas de extracción de oro del sur de África. En tercer lugar, el surgimiento completo del primer tipo de Homo sapiens, los neandertales, hace unos 230.000 años, se encuentra dentro de los 250.000 años sugeridos por los hallazgos del ADN para los datos de Eve, seguido más tarde por el surgimiento del Homo sapiens sapiens hombre moderno. No hay ninguna contradicción entre estas fechas posteriores y la fecha de 300.000 años del motín. Teniendo en cuenta que estos fueron años terrestres, mientras que para los Anunnaki 3.600 años terrestres equivalieron a solo uno de los suyos, primero debemos recordar que un período de prueba y error siguió a la decisión de crear el Adán, hasta que el modelo perfecto. Luego, incluso después de que nacieron los trabajadores primitivos, 7 hombres y 7 mujeres a la vez, se requirieron embarazos de diosas del nacimiento, ya que el nuevo híbrido no pudo procrear. Claramente, el rastreo del MMA explica a la Eva que podía tener hijos, no a una mujer Lulú incapaz de procrear. La concesión a la humanidad de esta capacidad, como se demostró anteriormente, tuvo lugar como resultado de una segunda manipulación genética de Enki y Ninti que, en la Biblia, se refleja en la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín de Edén. Esa segunda manipulación genética tuvo lugar hace unos 250.000 años, los datos de Eve sugeridos por Rebecca Kahn, o hace 200.000 años, como prefiere el artículo de Science. Según el libro del Génesis, Adán y Eva comenzaron a tener hijos solo después de su expulsión de Edén. No sabemos nada de si Abel, su segundo hijo que fue asesinado por su hermano mayor Caín, tuvo descendencia. Pero leemos que a Caín y sus descendientes se les ordenó emigrar a tierras lejanas. ¿Fueron estos descendientes de la línea maldita de Caín los neandertales migratorios? Es una posibilidad intrigante que debe seguir siendo una especulación. Lo que parece seguro es que la Biblia sí reconoce el surgimiento final del Homo sapiens sapiens, los seres humanos modernos. Nos dice que el tercer hijo de Adán y Eva, Set, tuvo un hijo llamado Enos, de quien desciende el linaje de la humanidad. Ahora, Enos en hebreo significa humano, ser humano, tú y yo. Fue en la época de Enos, dice la Biblia, que los hombres comenzaron a llamar el nombre de Yahvé. Fue entonces, en otras palabras, que se establecieron el hombre completamente civilizado y el culto religioso. En el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén, el antagonista del Señor Dios que les había hecho adquirir conocimiento la capacidad de procrear, era la serpiente, Naash en hebreo. El término tiene otros dos significados. El que conoce los secretos y el que conoce el cobre. Estos otros significados o juegos de palabras se encuentran en el epíteto sumerio Buzur para Enki, que significa el que resuelve secretos y el de las minas de metal. Por lo tanto, he sugerido en escritos anteriores que, en la versión sumeria original, la serpiente era Enki. Su emblema eran serpientes entrelazadas. Era el símbolo de su centro de culto Eridu, A, de sus dominios africanos en general, B, y de las pirámides en particular, C. Y apareció en ilustraciones sumerias en sellos cilíndricos de los eventos descritos en la Biblia. ¿Qué representaba el emblema de las serpientes entrelazadas, el símbolo de la medicina y la curación hasta el día de hoy? El descubrimiento por la ciencia moderna de la estructura de doble hélice del ADN, Berfic 49, ofrece la respuesta. Las serpientes entrelazadas emularon la estructura del código genético, cuyo conocimiento secreto permitió a Enki crear el Adán y luego otorgar a Adán y Eva la capacidad de procrear.
El emblema de Enki como señal de curación fue invocado por Moisés cuando hizo un Naash Neoset, una serpiente de cobre, para detener una epidemia que afligía a los israelitas. Se debió la participación del cobre en el triple significado del término y en la fabricación de la serpiente de cobre por Moisés a algún papel desconocido del cobre en la genética y la curación. Experimentos recientes, llevados a cabo en las universidades de Minnesota y St. Louis, sugieren que efectivamente es así. Demostraron que el radionucleido cobre 62 es un emisor de positrones, valioso para obtener imágenes del flujo sanguíneo, y que otros compuestos de cobre pueden transportar productos farmacéuticos a las células vivas, incluidas las células cerebrales.